un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel importante múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones graves pueden modificar las condiciones de la vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra. En la última década, el incremento del número de seres humanos sobre este planeta y el uso que se hace de las nuevas tecnologías está causando importantes cambios en nuestro medio. Esto se debe al continuo incremento en la explotación de los recursos, que, sobrepasando un límite, pierden su capacidad de regenerarse correctamente. De esta forma, es necesario conocer las causas que producen la contaminación de distintos medios, para que así actitudes individuales y el conjunto de la sociedad puedan ser orientadas a no agrandar dichos problemas. Los principales problemas globales del medio ambiente son: entre los problemas más representativos y a su vez más perjudiciales podemos destacar el cambio climático, el efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono, la acidificación del suelo y el agua, la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos, los residuos urbanos, los residuos industriales, los residuos sanitarios, los residuos agrícolas y ganaderos, el deterioro del medio natural, la pérdida de la biodiversidad en el mundo, el agotamiento y la contaminación de los recursos hídricos, la deforestación y desertificación. Muchos de estos puntos se estudiarán por separado en distintas partes de este video. Primero, la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es determinada para la aparición de la vida en la Tierra. Las continuas agresiones que padece se manifiestan de distintas maneras y su degradación puede afectar al resto de los medios. La atmósfera es el recurso natural sobre el cual los problemas ambientales se hacen más evidentes. Un ejemplo muy cercano a nosotros en el que manifiesta el efecto invernadero se produce en el interior de los vehículos cuando están expuestos al sol. Bajo estas circunstancias pueden observarse que la temperatura en el interior del vehículo es muy superior a la temperatura del ambiente que lo rodea. El efecto que esto produce es un calentamiento global del planeta. Se calcula que aproximadamente la temperatura media aumentará unos 4 grados en los próximos 100 años. Como consecuencia de mismo, se producirá un deshielo de las zonas polares, aumentando el nivel medio de mares y océanos. Esto tendrá a la larga graves consecuencias que ya comienzan a sufrir determinados lugares, como inundaciones, ciclones, pérdida del agua, pérdida de la zona costera litoral, y las principales gases que provocan el efecto invernadero son el dióxido de carbono, el CO2, produce la combustión del petróleo y sus derivados, emisiones de los vehículos industriales, etc. Segundo, la contaminación de aguas. El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida, por lo que debe prestarse un especial cuidado en su uso y gestión. El agua es la sustancia química con mayor presencia en la naturaleza. Se trata de un recurso limitado, cuya disminución nos traerá graves consecuencias. La continua presencia de contaminantes en la atmósfera produce la lluvia ácida, que se almacena en los embalses y termina en los riegos agrícolas o en el consumo humano. La lluvia ácida se da en países con los suelos ácidos o neutros. En España predominan los suelos básicos. El aire recoge esta característica y neutraliza las sustancias ácidas, evitando la lluvia ácida. Entre los problemas más importantes que afectan a las aguas nos encontramos en la contaminación que la hace inadecuada para su uso por el hombre. Los orígenes o fuentes de contaminación son muy variados. Para los principales son: vertidos urbanos, sistemas de vertido de aguas residuales, pozos negros, fosas sépticas, redes de saneamiento, actividades zoodomésticas, vertederos de residuos sólidos urbanos, etc. Contaminación de los suelos. El suelo es el soporte físico. Contaminación de los suelos. El suelo es el soporte físico sobre el que se... Contaminación de los suelos. El suelo es el soporte físico sobre el que se desarrollan las plantas y animales. Su contaminación puede
repercutir sobre la cadena alimentaria y sobre la contaminación de las aguas. El suelo contaminado es aquel cuya calidad ha sido alterada como consecuencia del vertido directo o indirecto de residuos o productos tóxicos y peligrosos. El resultado del vertido es la presencia de alguna sustancia en algunas concentraciones tales que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres, molestas o peligrosas para algún fin. El agotamiento y contaminación de los recursos hídricos. En el conjunto del planeta, la cantidad del agua realmente dispone para el consumo humano es muy pequeña. Si descontamos el agua de los mares y océanos, las masas de agua congelada en las regiones polares o el agua que se encuentra en algunas condiciones de extracción que le hacen inalcanzable, por ello es imprescindible el uso eficiente del agua. Hay que considerar además que las regiones costeras padecen la sobreexplotación de los acuíferos, el agotamiento y contaminación de los recursos hídricos. En el conjunto del planeta, la cantidad de agua realmente dispone para el consumo humano es muy pequeña. Si descontamos el agua de los mares y océanos, las masas de agua congelada en las regiones polares o el agua que se encuentra en unas condiciones de extracción que le hacen inalcanzable. Por ello, es imprescindible el uso eficiente del agua. Hay que considerar además que las regiones costeras padecen la sobreexplotación de los acuíferos, ocasionando la intrusión marina y deterioramiento, por lo tanto, esas reservas de agua dulce. Otro problema que sufre el medio marino es originado por los vertidos de agua residuales urbanas para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales. Las bacterias utilizadas el oxígeno disuelto en el agua. Si las cantidades de los residuos son muy elementadas, pueden suceder que no haya suficiente oxígeno en el agua para soportar la vida de muchos peces, proliferando en su lugar de las bacterias. Un círculo vicioso. ¿Cómo se retroalimenta el cambio climático? El cambio climático se autoacelera, es decir, impacta el planeta de una forma que luego produce aún más calentamiento global. Esta dinámica se llama retroalimentación. Por ejemplo, el aumento de temperatura está determinada la capa de hielo en partes del Ártico, debajo de la cual se almacena una enorme cantidad de metano, un gas de efecto invernadero al derretirse el hielo. El metano escapa a la atmósfera, intensificando el calentamiento global. Además, el hielo, por su color blanco, mitiga el efecto invernadero por su altísimo poder de reflejar los rayos solares hacia la atmósfera. Con la ausencia de este metano blanco, la Tierra absorbe más calor del Sol, que largo retorna a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Son los incendios forestales. A medida que la temperatura sube, aumenta la vulnerabilidad frente a los incendios, que causa la liberación de más carbono a la atmósfera. Mecanismos de retroalimentación como estos hacen más difícil aún estabilizar el clima. El calentamiento global si hubiese podido evitar. Para responder esta pregunta es necesario recalcar en las consecuencias de la quema de los combustibles fósiles para el calentamiento global. Solo se vinieron a conocer recientemente, casi 200 años después de que se inventara la máquina de vapor accionada a partir del carbón, y más de un siglo después de que se inventara el motor de gasolina. Estos dos descubrimientos han servido para satisfacer necesidades humanas fundamentales que constituyen ejes centrales de la civilización contemporánea. Pero, paradójicamente, estas y otras tecnologías que han prestado enormes servicios a la humanidad, como los agroquímicos y gases para los sistemas de frío, representan una buena parte del origen de la amenaza que enfrentamos. Así que cuando los científicos tuvieron gran certidumbre del problema a finales de la década de 1980, ya se había registrado un gran incremento de la GEI en la atmósfera. Es evidente que si se hubiese tomado las medidas aconsejadas por la comunidad científica a partir del momento en que se acordó la Convención del Cambio Climático en 1992, la magnitud del problema actual y proyectado sería mucho menor. ¿Qué tanto ha cambiado el clima y cuánto va a cambiar? Según el IPCC, la temperatura del planeta aumentó 0,74 grados centígrados en el periodo de 1906 a el 2005, como se muestra en la figura que van a ver. Dicho aumento está directamente relacionado con el incremento en el nivel de CO2 en la atmósfera.
En su informe del 2017, el IPCC prevé un incremento adicional entre 1,1 grado centígrado y 6,4 grados centígrados para el periodo del 2089 y el 2099, en relación con el año del 2000. Otras proyecciones científicas presentadas en 1909 prevén un aumento de 4 grados centígrados antes del 2055. Si continuamos el cambio actual, es decir, una persona que nazca en el 2010 viviría en un mundo con tal aumento de temperatura antes de cumplir los 45 años de edad. El nivel del aumento dependerá de la cantidad de emisiones futuras de gases de efecto invernadero, y la cantidad de emisiones dependerá a su vez del impacto combinado del grado de desarrollo económico y de las medidas que se tomen para reducir las emisiones producto de su desarrollo. Es decir, todavía tenemos la oportunidad de influir el clima de este siglo por las buenas o por las malas. ¿Qué es el efecto invernadero y cuáles son sus principales consecuencias? Casi la mitad de la radiación solar que nos llega a nuestra atmósfera penetra la superficie de la Tierra, mientras el resto es reflejada por la atmósfera misma y retornada al espacio o absorbida por gases y partículas de polvo. La energía solar se alcanza a la superficie de la Tierra, calienta el suelo, los océanos, que a su vez liberan calor de una forma en la radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de la radiación producida por la Tierra y la envían en todas direcciones. El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual. La presencia de CO2 y otros en la atmósfera se originó hace millones de años como parte del proceso de la formación y evolución de la Tierra, un fenómeno que también se dio en otros planetas del sistema solar. Entre mayor sea la concentración, mayor es la temperatura del calor y viceversa. Nuestra atmósfera cuenta precisamente con una concentración justa para la existencia de la vida de la Tierra que conocemos hoy en día. Sin ninguna partícula de estas en la atmósfera, nuestro planeta tendría una temperatura de 30 grados centígrados más fría o de 18 grados centígrados bajo cero, lo que haría inhóspito para la vida. En contraste, si su concentración fuese muchísimo más alta, la temperatura podría llegar a extremos tales que hiciesen la Tierra. ¿El declive de la capa de ozono es producido por el calentamiento global? No, la capa de ozono se adelgazó principalmente como consecuencia de la emisión de clorofluorocarbonados, componentes que constituyeron la base fundamental de la industria del frío, refrigeración, aires acondicionados, etc., y de diversos procesos de manufactura, pero que popularmente fueron más conocidos por la base del funcionamiento de los aerosoles. Al emitirse a la atmósfera, estos componentes rompen la capa de ozono, que constituye una especie de escudo que protege la Tierra de la entrada de los rayos ultravioleta que producen ser letales para la vida de muchos.